existe en un mundo globalizado como es el que le toca hoy día enfrentar a los gobernantes en el mundo entero. Tenemos una necesidad de entender que el mundo se globalizó, de que los mercados financieros están globalizados, de que el país no depende de sus propias rentas, de que si hay una situación mala para una región del mundo, eso afecta el país específicamente. En el año de 1998, la moratoria de los bonos de Rusia provocó una crisis económica en Colombia. Y ese es un tema que demuestra que un tema que sucedió a miles de kilómetros de Colombia, que fue la moratoria, empezó a afectar los mercados colombianos en razón a que hubo una fuga de capitales colombianos, fuga de capitales extranjeros que estaban en Colombia, salieron de Colombia, alrededor de 5 puntos del PIB salieron en 6 meses de Colombia. Y eso llevó pues al país a una de las peores depresiones económicas, digamos, muy similar a lo que se había vivido en el año 30 en Colombia. Y eso demuestra que a pesar de que los países tengan unas políticas, tengan unos objetivos, no necesariamente son garantía de que las cosas pueden salir al otro lado. Dependemos demasiado de los mercados internacionales y eso obliga, por eso, como bien lo mencionó el presidente Santos, de que tiene que haber unas reglas fiscales, una política fiscal adecuada, los números tienen que cerrar, 1 más 1 tiene que ser 2 en las finanzas públicas, y eso es absolutamente crítico, o si no, los países pueden tener el riesgo de tener una corrida financiera que pueden acabar pues, con las economías de estos países de la noche a la mañana. Colombia se jugó un modelo en la Constitución del año 91, que comienza en unos años atrás, pero digamos su verdadero impulsor fue el presidente Gaviria, que fue un modelo de abrir el país, de buscar los capitales privados para poder proveer los servicios públicos domiciliarios, servicios como la salud, permitir una mayor participación en los temas financieros, en los temas de transporte, en los temas de carreteras, en telefonía celular, en fin, en una cantidad de servicios se buscó que el capital privado entrara a Colombia. Y hubo una razón que fue fundamental, que a veces no se ve, y fue la politiquería que existía en las empresas del sector público, que digamos los políticos se fueron adueñando de ellas. Uno vuelve atrás a lo que era el control de las empresas eléctricas en Colombia, las regionales de las distintas empresas de servicios públicos domiciliarios, y cómo estaba en manos de los políticos, y lamentablemente pues obviamente la calidad del servicio que ofrecían esas empresas era muy mediocre. Y se buscó una alternativa que fue muy interesante, que se empieza a dar al final, quizás fue uno de los últimos consejos de ministros del presidente Barco, en el cual no se habló de la apertura de la economía, sino la internacionalización de la economía. Y sobrevino un proceso después de armar un modelo económico en el cual el Estado se reservaba un papel de regulador, buscando que la inversión privada proveyera los servicios con base a una magnífica regulación. Esa primera etapa, esa apertura macroeconómica, llamémosla en cierta forma, se dio, empezó un proceso y hemos tenido muchos problemas en la segunda etapa, y son las reformas, digamos, específicas, sectoriales que se tienen que dar. Algunos las denominan las reformas micro, que no hemos podido llegar a esas, y entonces uno se empieza a encontrar, por ejemplo, en sectores, lo digo por conocimiento propio, del gas natural, una regulación que hace 12 o 14 años no se toca, existiendo la obligación de que esa no regulación, sino esa metodología tiene que cambiarse cada 4 años. Y es un ejemplo que demuestra que al no hacer eso se genera un mayor riesgo regulatorio que se paga en tarifas. Y cuando uno ve las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, si hubiera una mejor regulación tendríamos unas tarifas inferiores. Y es una muestra de que ahí hay problemas y el país tiene que afrontarlos y tiene que reconocer que ahí tenemos muchos problemas en salud, en educación, en pensiones, en el sector financiero, en el sector de transporte, los servicios públicos domiciliarios, la energía, energía como electricidad, o vista desde el punto de vista de electricidad, agua potable, transporte, en fin, son una serie de sectores transversales a la economía del país que tenemos que entrar a trabajar y a mejorar las condiciones de regulación, reducir los riesgos regulatorios, mejorar el entorno de inversión, y obviamente eso pues acaba beneficiando a los consumidores de esos servicios. Entonces, un poco, yo creo que ese es el gran tema de cómo logramos llegar. Yo no quiero repetir el discurso del presidente Santos, ustedes tuvieron la oportunidad de verlo en directo.
Y él cuenta un poco cómo armó toda su estrategia y cómo fue buscando sus resultados, cuáles fueron los medios que fue proporcionando, y eso es propio de todos los gobiernos para tratar de llegar y avanzar con las vicisitudes que se viven, pero creo que es muy importante entender que si no arreglamos el problema de fondo, ese tema regulatorio, va a ser muy complejo que lo logremos entender. Quiero decir, yo no quiero perder esta oportunidad y me van a perdonar aquí los panelistas. Yo hace un año estoy en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Yo quiero contar que ha sido una experiencia que me ha permitido tratar de hacer algo distinto por el país, de entender que hay ahí una excelencia académica, de que esa excelencia académica tenemos que proveérsela a los colombianos y no solamente a los colombianos que puedan pagar una buena educación. Nos hemos ido moviendo de una maestría de políticas públicas y salud pública a una de gestión pública y a una maestría de regulación. ¿Por qué lo de gestión pública? Porque eso va a ir acompañado de unas becas muy grandes. Estamos empezando a tratar de crear unas becas porque yo no quiero sentarme a esperar que una persona haga una solicitud de entrar a estudiar a los Andes, de yo quiero entrar a estudiar esa maestría, sino queremos ir allá y empezar a traer la gente de Colombia que necesitamos capacitar. Tuve una reunión y aquí hay muchos funcionarios de muchas entidades estatales la semana pasada, como con 40 jefes de talento humano de las distintas instituciones del Estado en Bogotá. Y queremos empezar a buscar, es la gente que necesitamos que se capacite y vaya a la universidad. Algunas lo podrán hacer siendo funcionarios del sector público, pero necesitamos traer gente también de las regiones, de los gobiernos regionales, para que se capaciten y trabajen. Y lo vamos a hacer. Y esa es una estrategia que tenemos en mente y lo vamos a hacer con muchas ganas. Pero paralelamente nos vamos a mover también en el tema de regulación, que yo creo que hay una necesidad inmensa en el país para trabajar. Armamos una maestría de Economía, Ingeniería, Derecho y la Escuela de Gobierno, en que la vamos a coordinar nosotros desde la Escuela de Gobierno, pero va a ser una maestría de estas 4 facultades que yo creo que va a dar una posibilidad inmensa de mejorar la calidad regulatoria en Colombia en las distintas áreas. Vamos a abrir opciones en las áreas sociales, en el área financiera, en el área legal, para que los estudiantes que están en esas maestrías puedan mejorar esa calidad regulatoria, que es una necesidad inmensa en el Estado para poder llevar un mejor gobierno. Y yo quiero contarles eso porque me parece que es importante que lo sepan, me parece que sepan que eso está ahí, que las puertas están abiertas para que las personas que tengan estas obligaciones y estas funciones las puedan desarrollar también y sepan que hay un sitio donde pueden estudiar y profundizar en estas áreas. Dicho lo anterior, no quiero alargarme más, pues tenemos magníficos expositores. A mi derecha está María Lorena, quien además por muchos años fue decana de Administración de los Andes, es un papel magnífico en esa facultad, trabajó al lado del presidente como ministra de Presidencia, estuvo embajadora en Alemania también y está ahora de ministra de Comercio, Industria y Turismo, CIT, todavía me cuesta trabajo el nombre que le pusieron al ministerio, y ha hecho una labor pues magnífica en todo lo que se ha desempeñado. Trae una magnífica presentación, el estado del Estado, y entonces le damos la palabra a María Lorena para que arranque. Todo, sentarte, parada, lo que quiera. Bueno, un especial saludo para todos. Quiero primero felicitar a la doctora Liliana Caballero por este foro, porque ha sido una defensora de la gestión pública, no solo desde que está en el gobierno, sino desde que la conozco, que es hace muchos años, al doctor Eduardo Pisano, mis compañeros, a Fernando, con el cual hemos trabajado también mucho, y al profesor Humberto Martins. Un saludo especial al profesor Malcondice y al profesor Cepeda, con los cuales también he tenido oportunidad en mi vida de poder compartir varias de estas experiencias. Yo la verdad les agradezco mucho, ¿esto se puede bajar un poquito? Sí. Ya, les agradezco mucho la invitación, Liliana, porque primero me permite compartir con ustedes mi experiencia. Tuve la fortuna de ser decana, como usted lo decía, doctor Eduardo, de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, muy comprometida con el tema de gestión pública, a diferencia de otras escuelas de negocios en el país que están más relacionadas con el sector privado.
Aquí tuve la oportunidad de estar con profesores y con personas que ustedes conocen, que han tenido, digamos, aquí es un ejemplo, es el profesor Cepeda, que realmente les interesa que los jóvenes de este país se preocupen por el tema de la gestión pública y que aporten al país en el tema de gestión pública, y por eso todos los currículums de esa facultad tienen el tema del componente de gestión pública. Y lo segundo, que pues tuve la oportunidad en el 2010 que el presidente Santos me nombrara alta consejera de buen gobierno, que era, pues ha sido su programa de toda la vida. Ustedes saben que estaba la Fundación Buen Gobierno y pues no voy a repetir lo que el presidente Santos dijo esta mañana, pero me permite compartir con ustedes como lo que ha pasado en estos 8 años, muy rápidamente, prometo que no me va a demorar más de 5 minutos, pero también plantear unos retos hacia el futuro en lo que yo creo que es la gestión pública. Me voy a referir a la importancia en la gestión pública en 5 temas. Uno, que es planeación y seguimiento. El otro es que es la reorganización del Estado buscando la eficiencia. Tercero, trámites, que ha sido una obsesión mía desde que llegué al gobierno y con el cual he trabajado mucho con el Departamento de Función Pública desde el primer año, o sea, hace casi 8 años. Un tema de innovación. Yo creo que en general en las empresas y en el sector público se habla de la innovación, pero tenemos que llegar a temas de innovación en la gestión pública, y yo quiero algunos ejemplos de innovación de lo que se puede hacer en la gestión pública, y por último plantear unos retos. Pasando rápidamente al tema de planeación y seguimiento. Todos los gobiernos han tenido planes de desarrollo, eso está por ley, ahí se establecen como las grandes estrategias y las metas y los compromisos, se hacen planes estratégicos sectoriales, institucionales, y hay unos planes de acción. Todo eso está en leyes y lo tienen que cumplir absolutamente todos los gobiernos. Yo creo que en los gobiernos anteriores se avanzó mucho en un sistema de seguimiento que maneja el Departamento Nacional de Planeación sobre el seguimiento a metas. ¿En qué fuimos innovadores? Y creo que fue, digamos, una gran experiencia, que cogimos mejores prácticas de otros países, y es el tema de establecer varios mecanismos. Uno, los famosos tableros de control, que creo que es la primera vez que los presento públicamente, porque son famosos de quién quedaba en rojo y en verde y en amarillo. Estos son los famosos tableros de control que el presidente veía y que presentábamos en cada Consejo de Ministros, donde se establecieron, ¿qué hicimos? Unos ejercicios de planeación estratégica como se hacen en el sector privado, donde a partir de ese plan de desarrollo se establecían unas metas que era el compromiso de cada sector con el presidente de la República. Yo le hacía seguimiento mensual y le pasaba al presidente un reporte de quién iba en verde y quién iba en rojo. El rojo significa que muchas veces los ministros no podían cumplir las metas porque faltaban temas de coordinación o de que eso dependía de otro ministerio. Entonces, para eso es que existe la Presidencia de la República, para lograr que no se trabaje en hilos de cada ministerio, sino que uno pueda articular y avanzar en esos temas. Entonces, yo creo que eso fue muy importante en el tema de alineación, y habían como unos mensajes claros de esos tableros. ¿Cómo lo hacíamos? Había un taller de buen gobierno, lo llamamos taller de buen gobierno, que eran semestrales, normalmente duraban 2 días, eran el presidente y todos los ministros, donde básicamente hacíamos una revisión de esos tableros, se fijaban metas, el presidente daba instrucciones y con eso avanzábamos en el tema de las metas. Lo otro, unas mesas transversales. Cogimos los objetivos principales del plan de desarrollo, que en el primer cuatrenio fueron pobreza, empleo y seguridad. El presidente hacía unas reuniones a veces bimensuales, donde estaban todos los ministros que tenían que ver con la pobreza o todos los ministros que tenían que ver con la reducción del desempleo o los temas de seguridad. Entonces, estos eran los 3 grandes objetivos de ese plan de desarrollo, y así se hacía seguimiento a las grandes metas. Y lo otro eran unos diálogos bilaterales, que el presidente se reunía con el ministro y conmigo, y lo que hacíamos era hacer un seguimiento ya no público ante todo el gabinete, sino un seguimiento al ministro con respecto a las grandes metas del gobierno. Entonces, lo que quiero demostrarles es que aparte del Plan Nacional de Desarrollo, esas grandes metas que quiere un gobierno,
lo que implementamos fue un sistema de seguimiento y apoyo a cada ministerio para cumplir esas grandes metas, es decir, ir de lo macro a lo micro, como usted lo mencionaba, el doctor Eduardo, de la importancia. El segundo tema es la eficiencia del Estado. Nos embarcamos en unas reformas del Estado que fue en el año por unas facultades extraordinarias. Aquí fueron horas y horas de trabajo con la Oficina Jurídica de la Presidencia y con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Son criticadas, sobre todo ahora que estamos en campaña política, porque dicen que burocratizamos el Estado y que aumentamos la nómina, pero yo quiero decirles que tenemos cifras que no las voy a compartir acá, pero parte de lo que hicimos fue, se crearon 3 nuevos ministerios, donde no se crearon, o sea, no era duplicar toda la planta, porque pues cuando estaban salud y trabajo juntos, pues había un pedazo que era de trabajo, otro pedazo que era de salud. Pero yo creo que el país entiende la necesidad de tener ahora un Ministerio de Justicia, un Ministerio de Trabajo y un Ministerio de Interior, ¿no? Entonces, básicamente esa fue la separación. Lo otro para recordar, quiero decirles que, y ojalá se acuerden para el futuro, creo que un éxito fue la liquidación del DAS. El DAS es un ejemplo de lo que puede pasar en la gestión pública, y es que a veces pensando que por optimizar recursos le damos a una entidad 1000 funciones que son incapaces de cumplir. Entonces, si ustedes recuerdan, el DAS tenía funciones de inteligencia, tenía funciones del certificado de pasado judicial, tenía los temas de migración, entonces era una entidad, una hiperentidad que realmente no cumplía efectivamente sus labores. No creamos más nómina, yo creo que es un éxito. Aquí veo a mi compañera Claudia Hernández, que fue con la que trabajamos mucho el tema de la liquidación del DAS. Yo creo que es un ejemplo institucional de cómo hacer una liquidación, lo que pasó con el Departamento Administrativo de Seguridad. La otra es la Dirección Nacional de Estupefacientes, que se liquidó por temas de transparencia y corrupción. El otro tema es Caprecom, solamente quiero recordarles. El tema del INCO y Ingeominas, que fue una transformación a lo que es la Agencia Nacional de Infraestructura y lo que es la Agencia Nacional Minera. Piensen en el país con esta gran inversión que tenemos ahora en infraestructura bajo la autoridad del INCO, una entidad que no estaba funcionando. Entonces yo creo que el hecho de haber creado la Agencia Nacional de Infraestructura y la Agencia Nacional de Minas significa que la institucionalidad va en vía de lo que necesita este país. Terminamos la liquidación del Seguro Social que empezó el presidente Uribe. Nos tocó a nosotros el último pedazo, que fue difícil, pero trabajamos casi un año en que se liquidara por fin el Seguro Social y empezara con pensiones, que creo que también es un ejemplo de eficiencia. Obviamente siempre hay que mejorar cosas, pero son buenos ejemplos. El otro tema que trabajamos en esa reforma del Estado fue el tema de ahorros del Estado. Aunque ahora hay unas críticas a la Agencia de Colombia Compra Eficiente, creo que también es bueno hablar de lo que se ha logrado con la compra pública, con los pliegos únicos, con el sistema de información. Ya nos hemos ahorrado 1.3 billones de pesos con la Agencia de Colombia Compra Eficiente, que hay cosas que mejorar, que hay cosas que mirar en los temas de los proponentes, etcétera, pues yo creo que es parte del sistema, pero ojalá veamos ese vaso medio lleno de lo que ha significado la Agencia de Colombia Compra Eficiente. Yo siempre puse el ejemplo que Chile se ahorraba entre 4.5 billones de pesos anuales con la Agencia de Colombia Compra Eficiente, y eso es casi como unas 2 reformas tributarias en este país. Entonces creo que hay que seguirle trabajando a esa Agencia de Colombia Compra Eficiente. Y lo otro es la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, es cómo hacíamos una defensa articulada y técnica de los intereses de la nación. Ustedes ya han visto reportes de esa agencia que han sido públicos. Nos hemos ahorrado entre 3 y 4 billones de pesos en tener una defensa articulada de
de los intereses jurídicos de la nación. Esto está basado en buenas prácticas internacionales, no es que nos hayamos inventado esto aquí en Colombia, lo que hicimos fue estudiar esas prácticas y llevarlas a nuestra realidad. El tercer tema al que me quiero referir es trámites, y es buscando el tema de la eficiencia, hacerle la vida más fácil a los ciudadanos y a las empresas. Tuvimos la oportunidad de unas facultades extraordinarias para sacar un decreto ley que fue el 019, que se conoció como la ley antitrámites. Ahí racionalizamos más de 900 trámites, muchos dedicados al ciudadano. Si ustedes se acuerdan, solamente les voy a hacer uno que nos costó trabajo eliminar, que era el certificado del pasado judicial. Aquí era el único país donde los buenos tenían que ir a sacar un certificado diciendo yo soy bueno. El otro es el tema del certificado de supervivencia para los mayores de edad, que les tocaba ir para que les pagaran la pensión, y les podría dar 1000 ejemplos de temas que parten de uno de los mayores aprendizajes que yo he tenido en mi mayor lucha en la gestión pública, y es que se parte de la mala fe. O sea, partimos y regulamos pensando que los 50 millones de colombianos somos unos bandidos. Entonces yo lo que creo es que mis discusiones aquí en el gobierno siempre han sido tenemos que partir de la buena fe y ver cómo cogemos a los que actúan de mala fe, pero no podemos partir de que los 50 millones de colombianos somos malos. Y eso es parte de la cantidad de regulaciones que tenemos en el sector público. Recientemente, cuando volví a Alemania, y dado que estoy en el Ministerio de Comercio, lanzamos una campaña unida a todo el esfuerzo que viene haciendo Liliana en función pública, que se llama Menos trámites, más simples, y volvimos a hacer una consulta. Le preguntamos a todos los gremios y empresarios, recogimos alrededor de 900 trámites para ser intervenidos para el sector empresarial, y yo me comprometí a que cada semana eliminábamos o interveníamos un trámite. Ya llevamos 130 trámites desde diciembre. Hemos simplificado, eliminado trámites. Espero, me imagino que seguiré de ministra de Comercio hasta el 7 de agosto, entonces hasta ahí me comprometo a seguir trabajando en esta eliminación de trámites. Pero lo más importante que le queremos dejar al país, especialmente con la doctora Liliana, es un proyecto de ley que coja esas mejores prácticas de tratar de que cada vez que crean un trámite se eliminen 2, de algunas buenas prácticas, porque somos un país, y no sé si hoy estuvo Planeación Nacional con todo el tema de regulación acá, pero los datos son impresionantes. Aquí se sacan 15.5 regulaciones por día, se sacan 5 decretos. Bueno, tenemos una capacidad de sacar trámites y regulaciones que creo que tenemos que llegar a una política regulatoria que coja las mejores prácticas a nivel mundial. Finalmente, en el tema de innovación, solamente quiero mencionar, Colombia entró al tema de Open Government, que sigue funcionando, y es cómo hacer que la información sea disponible al ciudadano, cómo lograr mayor participación ciudadana, cómo involucrar las nuevas tecnologías. Esto es un compromiso internacional en esta iniciativa Open Government, donde el gobierno tiene un plan de acción y sigue trabajando en este tema. El otro tema es gobierno en línea, que es un tema que ya viene hace muchos años, pero que este gobierno no ha dejado de trabajar. Ya hay más de 1000 trámites que están en gobierno en línea, lo que permite que le quede mucho más fácil a los ciudadanos. El otro tema es la urna de cristal, que fue un modelo innovador, o ha sido un modelo innovador de participación ciudadana. Es a través de las redes sociales cómo participan los colombianos. La página web recibe más de 4.5 millones de visitas. Hay gestores que responden a los ciudadanos sobre el tema de la urna de cristal. Hablando del Open Government Partnership, por ejemplo, en el 2013 reconocieron que la urna de cristal era una de las iniciativas, la premiaron como una de las iniciativas de gobierno en América Latina. Entonces creo que estas son iniciativas de innovación en el sector público. Lo otro fue el portal de transparencia del Estado, que no sé si el presidente se refirió esta mañana, y es
que cualquier ciudadano puede ver la ejecución presupuestal y todos los contratos que firma el gobierno nacional, con quién se firman. Eso lo lanzaron en el primer año del gobierno cuando estaba, creo que fue el día del cumpleaños del presidente Santos en el 2011 exactamente, porque él dijo que era su mejor regalo. Estaba el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, y es un portal de transparencia sobre la ejecución presupuestal y todos los contratos. Yo, sin embargo, quisiera mencionar unos retos. Se me olvida una cosa que para mí fue súper innovadora, que todavía sigue funcionando, que son los PINES, que son los proyectos de interés nacional estratégico. ¿Qué significa? Muchas veces estos proyectos se paran porque el Ministerio de Ambiente, con la ANI, con el Ministerio de Transporte, o sea, a uno le toca coordinar. Entonces, en la presidencia se montó un sistema de articulación y seguimiento a proyectos estratégicos de interés nacional. Y ya voy a terminar simplemente para mencionar unos retos. Creo que el país tiene que trabajar mucho más en incentivar la participación ciudadana, en una participación ciudadana constructiva. Tenemos que seguir trabajando en el tema de una política para no sobreregular, tener demasiados trámites. Y por último, para mí el reto más grande, que tiene que ver algo que usted mencionaba, doctor Eduardo, con la Constitución del 91, es las entidades territoriales. Muchos de estos esfuerzos y de estas cosas se han hecho a nivel nacional. Hay algunas entidades territoriales que han avanzado, pero tenemos que trabajar en la capacidad institucional, en la capacidad de recursos humanos, en llevar estas herramientas a nivel territorial, porque ellos son partes de pues ejecutan gran parte del presupuesto nacional y pues son unos jugadores muy importantes en el desarrollo de este país. Entonces creo que el reto para las próximas administraciones tiene que ser las entidades territoriales. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra por esa magnífica exposición. Vamos a mirar un video rápidamente que nos manda el Aram Austri, que es el director del proyecto de informes de gobernanza pública de la OCDE. ¿Pueden pasar el video? Saturday, the day before yesterday, my passport and wallet were stolen on a city bus in Paris. That has prevented me from traveling anywhere. So I apologize for not being there, but perhaps this is the next best thing. We've managed to record this so that I can still participate. A través de una grabación con respecto a una parte muy importante y de un panel tan importante como este. Lo que voy a hacer es si a través de las relaciones entre el bienestar y el gobierno, vamos a hablar de un marco de referencia con la OET, los cuales vienen las medidas como resultados y qué cosas pueden ser hechas y qué países lo estamos haciendo, y también discutir algunas conclusiones. Lo primero es, tenemos un marco de referencia de bienestar en donde podemos ver el marco de referencia quiere ver con la cualidad, con el estilo de vida, con las condiciones materiales y también con la sostenibilidad sobre el tiempo. Y también con respecto a la calidad de vida, tenemos con algunos indicadores con respecto a la gobernanza, a la gobernabilidad y cómo funciona el estilo de vida para que haya un capítulo específico con respecto al bienestar. Porque tenemos históricamente algunos estudios con respecto a la entrega de la calidad de vida y de la democracia, y tiene un impacto positivo con respecto al estilo de vida, porque muchos países grandes tienen esta contratación con respecto a la efectividad del gobierno y la satisfacción de vida. Tenemos algunos programas a nivel social, a nivel mundial, con algunos países, con respecto a la democracia y cómo funciona y cómo interactúa, porque técnicamente un buen gobierno tiene efecto directamente con la felicidad, con la democracia, lo cual sustancialmente tiene
una calidad técnica, y una vez la calidad técnica es alcanzada en algunos niveles. Con respecto a esta relación y la relación que tenemos entre el bienestar y los gobiernos, es con respecto a la democracia, porque si ustedes ven algún ejemplo con respecto al indicador que tenemos una acción nacional, ustedes van a ver una cruce aquí, el cual tenemos una estabilidad la cual ha sido declinada con respecto a las últimas décadas. Solamente una tercera parte de la población ha sido considerada como que tienen un dicho de lo que dicen y lo que hacen. La confianza en el gobierno ha ido disminuyendo en muchos países. Como ustedes pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, ha ido disminuyendo drásticamente en muchos países. Lograr unos mejores resultados con respecto a las políticas van a requerir nuevas maneras de trabajo, porque va a romper la relación entre la democracia y el bienestar con respecto a la gobernabilidad y el estilo de vida, lo cual sugiere que las políticas tienen que sostenerse en el tiempo con respecto al bienestar y buscar nuevas maneras con respecto a la sociedad civil, a las entidades privadas, y también obtener nuevas tecnologías, los sistemas y las herramientas, por ejemplo en la parte digital y en las partes de las redes, y también desarrollar unas habilidades relacionadas con los retos que tenemos a nivel político y a nivel nacional, colocando incluso algunos ejemplos de niños, los cuales van a ver influenciados en la sociedad, los cambios climáticos, y para ser realistas, diferentes experiencias, y para el entendimiento de las mismas, y tener algunos avances políticos, el cual está dividiendo las sociedades en diferentes líneas y con respecto a las ideas políticas o ideológicas. Y también tenemos cómo vamos a solucionar y cómo la gobernabilidad provee algunas soluciones para que tengan algunas herramientas nuevas para solucionar con respecto a la tecnología, o ya sea con tener algunos impactos sociales, algunas cooperaciones, y con respecto a las iniciativas que se tienen para generar nuevas ideas potenciales con respecto a tener las habilidades adecuadas. Uno de los mayores temas en gobernabilidad es trabajar de una manera efectiva en todas estas áreas, y tenemos que decir que Colombia ha demostrado que ha demorado priorizar la coordinación y cómo hacerlo un hecho verdadero. Desde mi posible explicación, simplemente nos gustaría darles algún ejemplo de 3 años estando trabajando con ustedes, en donde la OECT está mostrando a través de la OCDE todas las sesiones que hemos venido trabajando con Colombia. Esto puede ser posible con una coordinación profunda y grande desde los dos lados, así desde la presidencia, incluyendo también los ministros y todo el secretario de transparencia de FAP, del DNP, y todo el ministro de Justicia y todo su gabinete, así como los líderes que están con ustedes hoy, incluyendo María Lorena Pucheres, Liliana Caballero y Gabriel Cifuentes. Y ellos están trabajando juntos de una manera muy diligente, atravesando fronteras y buscando la información juntos para tener una gobernabilidad pública y para apoyar también a la opinión. Hay otros ejemplos también, los involucrados y su
manejo con respecto a las políticas en Latinoamérica, las cuales han ido creando. En esta diapositiva, el máximo puntaje es aquí, el mínimo es 1 y el máximo es 4. Entre cuanto más regulaciones o normas tengamos, estamos hablando de las 22 recomendaciones de la OCDE con respecto a la gobernabilidad y con respecto a la implementación, es una de las más grandes puntuaciones que hemos tenido, pero sí tenemos algunas puntuaciones con respecto a las normas que pueden ser aprobadas para el gobierno, ya sea por el ministro o ya sea por el Consejo, con respecto al Parlamento, con respecto al Congreso. Toda la concentración estuvieron en algunos de los miembros del gabinete con respecto a estas situaciones. Los involucrados o los actores de todas estas situaciones en países en Latinoamérica va a ser de una manera muy sencilla y resumida. Por ejemplo, en México y en Brasil han sido establecidos estos sistemas y han desempeñado todos los promedios de la OCDE. Todos los países están todavía continuando creciendo y están creyendo en este tipo de procesos regulatorios con respecto a toda Latinoamérica y todos los países, pero tiene que ser en la mayoría de los casos con respecto a los países participando, los cuales están haciendo esta implementación como tal. En contraste con todos los países que están afiliados a la OCDE, tienen que tener sistemas regulatorios y con respecto a las composiciones, los actores de estas estaciones y este proceso no es muy común en Latinoamérica, en los países de Latinoamérica, porque también tenemos países de la OCDE y tenemos algunos que están concentrados en algunas regulaciones en borrador o los están mejorando con el tiempo y están explorando las mejores maneras de solucionar estas situaciones, y las mejores prácticas tienen que ser resaltadas, así como las iniciativas que hemos tenido con respecto a los impactos regulatorios de estos países antes de que las regulaciones hayan sido expuestas a través de las diferentes agencias, por ejemplo en Brasil, y algunos reguladores en Costa Rica o en Colombia también están mejorando estos tipos de métodos, los cuales pueden generar mejores vistas y procesos y resultados previos. Y todos los puntos de las políticas en este círculo empiezan dando el diseño de las regulaciones y de las políticas, lo que significa que vamos a tener una más grande confianza y más participación de los ciudadanos, así como del país en estas regulaciones. Aparte de las habilidades que vamos a necesitar en el servicio civil, en el servicio público, en las cuales tienen que estar involucradas allí, que es necesario para que el servidor público tenga que solucionar los problemas y tenga que subir que incrementar sus soluciones, o capacidades organizacionales, habilidades personales, o todo lo que tiene que hacer, porque la OCDE tiene que ver todas las habilidades y todos los cambios y todos los retos que tenemos con respecto a las habilidades que tienen cada uno de los empleados para generar estos resultados, porque estas habilidades tienen que ser desarrolladas en las organizaciones con respecto a los recursos que tengan, y esas organizaciones también necesitan existir con todo este tipo de temas. Es una alineación que tenemos de todo esto, y también crear un desempeño y un impacto con respecto a que la mayoría de nuestro trabajo tiene que ser directamente en una implementación pública, así como las organizaciones y los niveles de sistemas que se manejan en cada gobernabilidad. Este simplemente es el comienzo de toda la contribución que podemos tener, o el aporte. Los pasos para tener una construcción de altas habilidades en los servidores públicos a nivel de las brechas, qué habilidades tenemos que identificar, también tenemos que seleccionar cómo vamos a atraer y cómo vamos a seleccionar y a contratar las personas adecuadas con las adecuadas habilidades que hemos necesitado para solucionar problemas, porque naturalmente significa cómo vamos a que una organización pública tengan un
cambio mundial. Y utilizando esas habilidades, ¿qué tipo de organizaciones tienen un liderazgo y que necesitan ser requeridas para motivar a los empleados y proveer las oportunidades a aquellas personas que necesitan ser apoyadas? Entonces, para tener un requerimiento legal, un requerimiento real de los empleados públicos, algunos van a tener algunos genios, vamos a tener gente con muy buenas ideas, simplemente sugerimos el desempeño en las políticas, en los marcos de referencia de los factores de calidad, llámese de costos o llámese de políticas individuales y experticia y habilidades de los mismos. Las habilidades para un alto desempeño de los servidores públicos, simplemente hemos estado trabajando en esta área y estamos muy felices de trabajar también con Colombia. Y este propósito es un marco de referencia en muchos países, los cuales pueden dar para asistir, para atender, para ayudar con respecto a las brechas de cada persona, de identificar nuevas habilidades, nuevos cambios, y así como es el general o el promedio de un servidor público con respecto a 4 áreas claves o importantes en cada sociedad. Una, política, análisis y consejo. Los servidores públicos tienen que tener una eficiencia con respecto a las políticas. Sin embargo, las nuevas tecnologías, las políticas, las investigaciones, la diversidad de los aspectos exigen nuevas herramientas para tener una mayor efectividad con respecto al uso de las políticas. Y segundo, los servidores y el acompañamiento que tenemos con los ciudadanos con respecto a los servicios que necesitan, a sus necesidades, y necesitamos mejorar las habilidades para tener una propiedad, una aproximación más efectiva con respecto a las habilidades de los servidores públicos y a los ciudadanos. Así como los contratos, las comisiones, no solamente los servidores públicos van a ser dirigidos, van a ser contratados directamente, porque también con respecto a la investigación que hicimos de la OCDE, también vamos a tener terceros involucrados en estos procedimientos y requiere algunas habilidades en diseño, en manejo de la organización. Y manejando estas redes con respecto a las sociedades que los que han venido desarrollando para la colaboración y el desempeño y la coordinación con respecto a la administración de los mismos, que siempre va a verse aquí representado. Muchos países están muy orgullosos de la calificación que tienen de los servidores públicos con respecto a su equipo, y también necesitan seguirse alentándose para ser profesionales en su área de experticia. Pero esto es simplemente adecuado para mirar la complejidad a la cual nos estamos enfrentando, porque tenemos algunos abogados, algunos economistas, algunos estadistas, y para tener una orientación futura y las necesidades, las habilidades necesarias para tener los resultados, así como los hemos sugerido antes, y también en adición tener una experticia adicional con respecto a los servidores públicos, los cuales también tienen a alguien que cuidar y que confiar en los resultados con respecto a la resiliencia que se pueda generar de esto. Simplemente es una sugerencia para tener una orientación estratégica y para mejorar el diseño de las mismas. La resiliencia ha sido generado por una codificación de habilidades con respecto al desempeño para tener una consistencia y desarrollar un entendimiento, hablar el mismo idioma con respecto a las políticas, y los gerentes necesitan también nuevas herramientas, así como el riesgo de manejo, el manejo de los riesgos, colaboraciones en diferentes áreas con respecto a las experticias y también en políticas internas, porque algunas veces los servidores públicos tienen algunas estrategias que alcanzan sus límites con respecto al ambiente en el que trabajan. Y para superar ese legado de lo que siempre se ha hecho así, los servidores necesitan ser innovadores para rediseñar todas las herramientas que ya están diseñadas y darle un golpe al sistema tradicional para generar nuevos retos con respecto a los sectores, para identificar
esta centralización, el contar historias y un juicio crítico con respecto a las habilidades, los cuales necesitan ser manejados a nivel de innovación. Algunos de ellos deben ser aplicadas a todas las áreas y todas las habilidades que hemos venido discutiendo anteriormente. También estamos empezando a pensar en los grupos de habilidades en tres diferentes maneras: la parte profesional, estratégica y la innovación. Permítanme explicarles estas tres habilidades, porque profesional es la primera y es una orquesta con respecto a una similitud que tenemos con la música, porque tenemos, cada uno de los músicos necesitan tener algún talento dentro de una orquesta. Entonces todos necesitan aportar de acuerdo a sus habilidades. Entonces, pues, de otra manera, esto no sería suficiente para crear impacto. También tienen que estar coordinados para lograr gran música y tienen que entender qué es lo que la audiencia quiere ahora y en el futuro y cómo la industria trabaja para ser exitosa. Necesitan ser estratégicos. Solo como si servicio está con servicios cualificados, necesita que sean responsables, efectivos y eficientes. Y algunas veces el grupo músico también va a avanzar en la cultura hacia la innovación, diseñando instrumentos musicales para producir sonidos, ritmos, melodías que nunca se han escuchado antes. En algunos casos, los gobiernos también tienen que ser innovadores y tienen que volver a pensar en las reglas y los sistemas que usan para crear impactos. Cada una de estas cosas sugiere distintas habilidades para el desarrollo de las políticas públicas, de comisión, contrato y manejarse a través de redes, y trataremos de mostrarlas en el reporte también. Estamos hablando de innovación, las habilidades del servicio público para la innovación. Pero ¿qué es la innovación? Si queremos pasar de la innovación al bienestar, tenemos que pensar cómo los gobiernos resuelven los problemas. Todos los hilos que están enfocados en los resultados ya no van a manejar ese valor que está en sistemas interconectados y en un ritmo rápido de cambio. El gobierno fue originalmente diseñado para ayudar a reducir el cambio en crisis a corto plazo. Ahora, con el cambio en el ritmo, los gobiernos tienen que estar más cómodos con la ambigüedad y tienen que crear marcos para saber cómo manejar los cambios rápidos en las expectativas de los ciudadanos. Así que, ¿qué es lo que queremos decir con innovación? Bien, tratar de definir la innovación es una cosa muy difícil. Lo sé cuando lo veo, pero no puedo describirla. La innovación tiene características específicas, es nueva, se puede implementar. La innovación no simplemente es una idea, y su impacto, que puede ser un desafío para medir cuando algo se hace totalmente nuevo, debe ser medible. Pero más importante es, la innovación se trata de contactos. Que lo que es innovador para un país puede no ser innovador para otro. Las soluciones sin contexto van a terminar fracasando, y las mejores prácticas alrededor del mundo son maravillosas, pero sin la comprensión y sin la adaptación a contextos específicos, los países están invirtiendo en áreas sin ver los resultados que se esperan de esa inversión. A final de cuentas, las personas esperan que las instituciones públicas mejoren su bienestar al crear las condiciones para que ellos puedan mejorar y prosperar, para que respondan a sus necesidades, para que los apoyen en circunstancias que son desafíos impresionantes y mejorarlos eficientemente. Y al final del día, las personas a través de los impuestos están pagando nuestros salarios. Una declinación en el estudio y bajos niveles de confianza y de esfuerzo, eficacia política ilustran la existencia de una desconexión entre las personas y entre las instituciones públicas que las sirven. Entre otras cosas, lograr mejores resultados requerirá que los gobiernos trabajen de maneras innovadoras para que obtengan nuevas habilidades y nuevas mezclas de habilidades que tendrán que ser encontradas en
una carrera basada en méritos y un servicio civil basado en talentos en todas las etapas del servicio civil, como pasa con todos los ciudadanos, solo de manera objetiva. Muchas gracias por su tiempo. Siento no haber podido estar aquí, pero espero que estén, les deseo buena suerte en sus deliberaciones. Thank you very much, Mr. Adam Nostrum. We are sorry you lost your wallet in Paris. Well, we're sorry you lost your wallet here. I hope you have that clear. Now I give the floor to Professor Roberto Martins, who's professor of the Brazilian School of Public Administration of the Getulio Vargas School. You have the floor. Good afternoon, everyone. I would like to start by saying thank you. De este seminario y también mis felicitaciones a todos ustedes que están construyendo esta experiencia extraordinaria aquí en Colombia. Es realmente un caso muy impresionante e interesante. Eu les pido desculpas antecipadamente porque vou falar em portunhol. Desafortunadamente não poderei acompanhar meus outros colegas de panel, de seminário, honrando a tradição do idioma de Cervantes como fuera merecida, como merecidamente seria apropriado, pero ainda aún mais neste fim de seminário, eu sei que todos vocês estão cansados. Buscarei ser o mais sintético possível. Eu me fijei em, as questões que han sido planteadas no documento de orientação do panel e o título de minha apresentação é Governança para Resultados hacia el Bienestar. Perdão, professor diz, eu vou utilizar este término porque fundamentalmente vou começar les invitando a pensar o bienestar, que é o tema deste panel, bienestar, resultados e futuro. Bueno, bienestar e resultados tienen que ver fundamentalmente con un proceso de generación de valor público. Muchos de ustedes en este día han dicho esta palabra valor público, pero este proceso de generación de valor público nos invita por su vez a considerar no solo lo que es valor público, y bienestar, por supuesto, es valor público, pero valor público es otras cosas más también. Para llegar a la generación de valor público es necesario se pensar en un concepto más amplio de desempeño y las capacidades y las calidades institucionales para que el desempeño sea ampliado, mejorado, relaciones y colaboración y también innovación. Todos estos temas han sido abordados anteriormente por mis colegas en este seminario, pero les pido perdón si voy a repetir una u otras cosas, pero me gustaría plantear algunas cuestiones muy específicas en relación a cada uno de estos elementos del proceso de generación de valor público que he demostrado. La primera cosa es que valor público es un concepto muy complejo. Primero porque es un concepto bipolar, es un concepto que oscila entre una definición más general y amplia de valor público, que es casi sinónimo del concepto muy tradicional de interés público, de bien común. Bueno, esta concepción más amplia tensiona con concepciones más focadas de interés de públicos específicos, no solo de la sociedad en general, pero de grupos de individuos, de partes interesadas, de stakeholders organizados en la sociedad. Y hay que pensar que hay también una parte que puede ser negativa, porque
hay procesos de generación de valor público y hay procesos de destrucción de valor público. Por ejemplo, la ineficiencia y la corrupción, de entre otras cosas, destruyen y no generan valor, pues subtraen valor público y generan valor privado y no un valor público en la sociedad. Valor público también es un concepto problemático porque se requiere que un proceso de refino de múltiples preferencias en la sociedad con requisitos de legitimidad democrática y en muchas veces se pone el dilema entre la responsabilidad, que es hacer lo que debe ser hecho, y la responsabilidad, que es hacer lo que las personas, las partes interesadas se demandan, se requieren que les hagan. Entonces, con estas consideraciones iniciales, el valor público, por final, lo que importa subrayar en relación al bienestar es que es un concepto también multidimensional. Yo diría que la parte más fácil de mensurar y de definir metas, retos, de objetivos y metas de valor público sería en relación a un primeiro significado, uma primeira dimensão, que é uma dimensão de impactos econômicos e sociais, é uma dimensão mais facilmente mensurável. Por exemplo, os objetivos de milênio se põem perfeitamente nesta dimensão de impactos econômicos e sociais. Mas há outras dimensões. Por exemplo, o bem-estar e o valor público também inclui a satisfação com a prestação de serviços, não? Há muitos experimentos e investigações de fronteira que ilustram que a produção, a geração de valor público é, em verdade, uma co-experiência, processo de co-generação de valor junto com o cidadão ou a parte interessada em seus processos de vida, em seus processos de produção. Então, a satisfação é fundamental e há muitas investigações que demonstram que as pessoas tendem a valorar mais a experiência, a satisfação com o processo do que com o impacto propriamente dito. Valor público também é confiança, né? Muito se ha dicho aqui hoje sobre confiança, não vou entrar em detalhes. Valor público também é resiliência e capacidades, o desenvolvimento de capacidades em la sociedade, a capacidade de resistir a eventos traumáticos como mudanças climáticas, migrações, conflitos, etc. E, por último, não menos importante, valor público e bem-estar também está associado a valores sociais, valores civilizatórios, como, por exemplo, a paz. É valor civilizatório fundamental, não? Então, a mensagem aqui é que devemos tentar desarrollar conceito, uma ideia ampla e multidimensional de bem-estar, não só relacionada a impactos econômicos e sociais, mas a tendência será que o conceito de bem-estar seja expandido no futuro e outras métricas, outras medidas, outras mensurações de bem-estar, como estas dimensões de valor público, sejam trazidas em consideração quando os processos de discussão, de políticas públicas, de planificação, sejam implementados em casos específicos. A segunda questão respeita a expansão do conceito de desempenho, não? E, por consequência, também do conceito de gestão de desempenho. Há uma clara expansão hacia a consideração de que desempenho significa esforços hacia determinados resultados,
hacia determinado el alcance de un nivel de valor público. Entonces, es muy importante pensar en esta amplitud y es muy importante pensar desempeño también como una cadena, porque uno de los principales problemas de gestión de desempeño está relacionado a los enlaces perdidos de la cadena de desempeño, algo que no se hace en el medio del camino, o relacionado a esfuerzos, o la relación esfuerzos y resultados que no está clara, que no está bien dimensionada, o los valores públicos o los objetivos de bienestar que no están muy claros cuando se diseñan los esfuerzos necesarios para generarlos. Una tercera consideración respecta a las calidades y capacidades institucionales y, en particular, las formas de colaboración. Bueno, es muy común pensarmos la gobernanza colaborativa como arreglos en red, red formada por múltiples asociaciones entre público, privado, entidades gubernamentales y ONGs, entidades de gobierno y empresas privadas, organismos internacionales, etc. Pero más allá de los direccionadores de estas redes de gobernanza, de estas redes multi y pluriinstitucionales, más allá de la importante momentos de definición de principios, de motivaciones compartidas, de capacidad de actuación conjunta. Esto en particular es muy importante en relación al sector público, que tiene dificultad de trabajar en conjunto, pero lo más importante es considerar aquí también para lo futuro las dichas formas no institucionales de colaboración, que tiene que ver con lo que Manuel Castells va a llamar de la sociedad en red, la interconexión, la hiperconexión entre los ciudadanos, que les fornece instrumentos, herramientas digitales de tecnología para la comunicación autónoma y para movilizaciones y actuaciones baseadas en un padrón de emergencia y no en un padrón institucional. Como estamos denominando a estos los aglomerados autoorganizados. Bueno, autoorganización es un concepto de frontera y que se pasará mucho en el futuro. No se requiere la definición previa de reglas, de arreglos institucionales, cuáles serán las reglas, quién serán los liderazgos, etc. Pero es emergente, es resultado de interacciones entre las personas, interacciones inestables. Esto se hace presente en momentos de protesto, las redes, por ejemplo, para utilizar la nomenclatura de Castells, las redes de indignación y esperanza, por ejemplo, son un ejemplo de un aglomerado autoorganizado y tienen un poder muy grande para cosas buenas y para cosas malas. Un linchamiento, por ejemplo, es un ejemplo de aglomerado autoorganizado, pero se puede inducir aglomerados autoorganizados para la solución de problemas públicos en una escala pequeña, de barrios, de microsocial. Esto será un padrón muy presente en el futuro como parte de colaboración de estos esquemas más amplios de gobernanza para resultados. La otra cuestión respecta a la innovación. Perdón, yo creo que yo perdí aquí un slide, una diapositiva importante. Es la calidad y las capacidades institucionales. Varias personas han hablado sobre este tema hoy en este seminario. Pero lo más importante aquí
es señalar que desarrollar capacidades e calidades institucionais estará menos relacionadas a la prontitud, a dotar as instituições de recursos, de personas, de presupuesto, de tecnologia, que é todo o que as instituições demandam en el día a día. Pero el desarrollo de capacidad y de calidad institucional estará más relacionado con el rediseño de estas instituciones, ¿no? La búsqueda de una mejor funcionalidad y la construcción de lo que estamos llamando, una parte de la literatura está llamando de las organizaciones cognitivas. Já há uma tendência muito inicial, muito sencilla, de que as organizações gubernamentales também se convertirão no futuro em organizações cognitivas. Será uma espécie de uma nova mecanização, pero uma mecanização basada em inteligência, ¿no? Com o domínio de dados, las analytics, los procedimientos de análise de dados, patrones para identificação de fatores e causas. Las tecnologias digitales serão esteroides de este proceso, la conectividad, la internet de las cosas, cloud computing, blockchain, cybersecurity, dentre outras, e a inteligência artificial. Aí sim, aprendizagem de máquina, chatbots, que são uma espécie de robots, reconhecimento de imagens, linguagem natural, etc. Todo isso para proporcionar novos padrões de aprendizagem, de optimização, decisões, automação de decisões, atividades, interfaces automatizadas, redes, dados, robots, etc. Muitas organizações se convertirão em organizações máquinas de fazer algo. Por exemplo, o presupuesto público. En el futuro próximo não será mais necessário um conjunto de funcionários, centenas de ellos. En el caso de Brasil, por ejemplo, hay casi 1000 funcionarios para hacer el presupuesto. Las máquinas harán muy bien el presupuesto porque serán capaces de aprender el patrón de funcionamiento de la administración, de las interacciones con la sociedad. Claro, las personas serán necesarias para controlar las máquinas en algún nivel, ¿no? Pero máquinas de fiscalização em sistemas tributários, com internet de las coisas, não será necessário pessoas para fiscalizar nenhum tipo de mercancia e nenhum sistema de produção de coisas. Isto será uma revolução increíble e en el futuro próximo. Bueno, esto generará uma gran capacidade para apalancar el desempenho hacia el bienestar e também a redução de costes, porque se requerirá menos quadros, menos pessoas, menos presupuesto para a manutenção de instituições e mais recursos para a construção dessas máquinas, organizações, máquinas complexas de processamento de dados e de toma de decisões automático. ¿Tengo mucho más tiempo? Creo que no. No. Bueno, innovación. Muchas personas dijeron muchas cosas hoy sobre innovación. Lo que quiero plantear aquí es que sí, innovación es todo esto que se dice sobre innovación, pero casi siempre cuando se habla de innovación más incremental, de innovação frugal, pero se pode pensar em inovação de ruptura também, ¿no? Casi sempre se habla de inovação relacionada à tecnologia, pero se pode pensar em outros tipos de inovação. Casi sempre se habla em design, e design é bueno, é uma disciplina tomada de préstamo de las ingenierías, que tem muito que contribuir com outros objetos de desenho que não são propriamente concretos, não são intangíveis, pero as ideias de design são aplicáveis, a dinâmica de problema-solução, as iterações,
los proyectos de realización para asegurar y garantizar la implementación y muchas otras cosas. Pero lo principal es que la idea de innovación se ha convertido en un nuevo paradigma de transformación institucional, que es una transformación que está más con foco en procesos, às vezes em estruturas, em estratégias, em personas, pero fundamentalmente em processos de atendimento, de relacionamento com públicos, etc. Pero todo esto es muy bueno, todo esto es necesario y no hay ningún problema, es muy bueno, pero no es suficiente, ¿no? Se requiere, junto con esta perspectiva más tal vez de microinnovaciones, se requiere que la innovación también esté relacionada a macroinnovaciones, ¿no? La perspectiva de la reforma institucional, que son procesos de cambio de más grande complejidad política, que se requieren discusiones, que se requieren grandes acuerdos políticos, convencimientos, planes, reglamentaciones, leyes, etcétera, etcétera. Bueno, lo más importante es combinar estas dos perspectivas, porque es muy bueno oír cosas sobre innovaciones de procesos y tecnologías, pero precisamos hablar más cosas sobre innovaciones, cómo innovar, por ejemplo, el modelo de sistema civil, cómo innovar, por ejemplo, el modelo de elaboración presupuestaria, cómo innovar, por ejemplo, otras cosas más complejas, más grandes, que requieren la combinación de estos dos distintos tipos de cambio institucional. Bueno, estos fueron algunas modestas provocaciones para el debate. Una vez más, muchas gracias por haber invitado. Me encantó mucho escuchar todas las presentaciones hoy aquí. Sobre todo, me encantó mucho ver cómo Colombia está avanzada. Yo espero que esta trayectoria se mantenga en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Martín. Last but not least, como dicen los ingleses, doctor Fernando Rojas, que es un gran conocedor de los temas nacionales, que ha estado muy involucrado aquí en muchos de los cambios y cosas que se han hecho en Colombia en los últimos años. Es un asesor y consultor internacional del sector público, privado, ha trabajado mucho también en ese entorno internacional. Adelante, Fernando. Bien, yo creo que hasta ahora lo mejor que podemos hacer, otro que celebrar el éxito de este buen evento, agradecer a Liliana, a los panelistas y a todos, y tomarnos un cafecito, sería presentar un base de anécdotas. Yo quisiera tal vez hacer eso para hacer un poco más entretenido, ahí sacar unas ideitas. Pasé una buena temporada fuera de Colombia, tal vez 20, 25 años, y he vuelto hace unos 3 o 4 años. Entonces yo he encontrado en Colombia cosas que también se dan en otros países, pero hoy vamos a hacer referencia a Colombia. La más notoria para el panel de hoy, para mí, es esta. ¿Sí van a pasar? Bueno. ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Después? No. Ok. Hay persistencia. Ok, exactamente. De eso me iba a referir. Entonces, lo más notorio para mí me hace recordar un presidente muy bueno, ese sí, del Banco Mundial, donde me trabajé un buen número de años. Y me vinculé al Banco Mundial como especialista líder en la gestión pública. Muy honroso. Y a los 15 o 20 días, el señor Wolfenson, presidente del Banco Mundial, me llamó y me dijo: mi amigo, a ustedes los vamos a cerrar. Seríamos en sector público 900 personas en el Banco Mundial. Y yo dije: yo acabo de llegar. Y él me dice: no, los vamos a cerrar porque yo no veo los beneficios de todo eso que ustedes hacen. Nada. Que modernización de la administración pública,
que ya tenemos gobierno electrónico, que estamos en el presupuesto por resultados, que integramos el manejo. O usted me muestra que eso beneficia a alguien, o se nos van de aquí todos, señor profesor. Hacia el año 2008 supe, porque me invitaron a eso, que en el BID los vicepresidentes, no el presidente, los vicepresidentes tenían el mismo propósito, cerrar gestión pública. Bueno, entonces, lo que yo he encontrado en Colombia es que el problema de la gestión pública para producir un resultado no es el qué. Todo lo que escuchamos, digamos, del colega de OECD es sumamente interesante, pero en realidad me da pena decirlo, sí lo sabemos, aquí hay técnicos para todas estas cosas, de verdad. Claro, el problema es el cómo, y de eso escuchamos poco, porque los organismos internacionales y nuestros buenos técnicos transmiten más el qué. Otra anécdota es que en el año 2011 vino el profesor Richard Byrd, uno de los grandes especialistas mundiales, si no el especialista mundial en transferencias fiscales intergubernamentales, que había dedicado su vida a Colombia, historia real. Le hicimos un homenaje porque él dijo: última vez que vengo a Colombia, no vengo más. Y en el homenaje le preguntamos: ¿y por qué no va a volver si usted viene desde el año 64? Él dijo: a ningún país del mundo he dedicado el tiempo que he dedicado yo a Colombia. ¿Y por qué se no vuelve? Dijo: porque ustedes no implementan, ustedes no administran. A ustedes les encanta la discusión de la política fiscal. Un experto en política fiscal. Entonces yo pienso que ahora que he venido a Colombia, acompaño muchas entidades de Hacienda, de control, de los ministerios sectoriales, de agencias, y lo que encuentro es que hay una especie de autoengaño, de buena fe, no digo que de mala fe, pero una especie de autoengaño que me hizo traer las citas del doctor Seuss. ¿Conocen a doctor Seuss? Sí. Entonces el doctor Seuss tiene una buena cita donde nos dice que la fantasía es un ingrediente necesario para vivir. Es una manera de mirar a la vida desde el ángulo, desde el otro lado del telescopio. En vez de mirar allá para ver las distancias y toda esa cosa, yo lo miro por el revés y construyo una fantasía. Y hay una muy buena de un señor francés de hace un par de siglos que yo ni siquiera conocía, pero lo encontré también en la administración pública, que dice: la mejor manera de posicionarse uno en el mundo es hacer parecer que ya estamos posicionados. Bien. Ahora, voy a darles anécdotas reales de lo que he encontrado en Colombia que impiden que pensemos en llegar al resultado. No es que sean accidentales, no, frenan a llegar al resultado. Y no son allá afuera los malos, ni es el tsunami, ni es la crisis financiera, somos nosotros. Una, ya lo tengo, es pavoroso en Colombia, es pavoroso. En estos días escuché colegas como todos, como Liliana, desde luego, como María Lorena, como Eduardo, todos, somos el profesor Cepeda, motivos de admiración. Pero en estos días escuché otro colega, motivo de mucha admiración, un exministro de Hacienda y de Agricultura, que me dijo en un seminario de la FAO aquí en Bogotá: es que como ya hicimos la reforma agraria, yo me llevé las manos a la cabeza y dije: ya hicimos la reforma agraria, ya lo tengo, dijo él, ahora pasemos a lo siguiente. Bueno, eso es muy típico. Pero además de eso, cuando ustedes van a Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda, la respuesta le dice: bueno, hiciste ya la reforma, ya pasé la ley, ojo a ese peligro. Ah, no, pues ya pasé la ley, ya aprobé la ley. Eso es como quedó hecho, ya se produjo el resultado. Otra muy continua, muy frecuente es: ya está en el plan de desarrollo. Dice: bueno, ¿y por qué no se ven los resultados de protección de los páramos? Ya está en el plan de desarrollo de hace 8 años, atenti, no es de 4 años.
ya se pasaron unas leyes, estamos mejorando la regulación y además de eso hemos tenido una curva de aprendizaje. Muy bien. Otra, una fenomenal me parece, realmente, perdón, una fenomenal en esto del ilusionismo. No, se fue. Bueno, ya se me olvidó. Ah, no. No, la otra, hay una mejor que esa, hay una fenomenal. Bueno, se fue. Entonces, otro tipo de ilusionismo es siempre lo tuvimos, ¿para qué vamos a cambiar? Pero, ¿entiendes? Es muy moderna. Por ejemplo, en estos días discutíamos cómo evaluar y auditar política pública que produzca resultados. Colegas otra vez muy distinguidos, que yo admiro mucho, me respondieron, pero eso ya está desde la misión Kemmerer del año 23, que irrigó 6 países, y lo escribió, está escrito en una introducción del libro que viene. Y yo digo, la misión Kemmerer, pensando en gestión de resultados, cuando se dictó el primer estatuto orgánico de presupuesto, cuando se creó la Contraloría para mirar exclusivamente auditorías financieras y de cumplimiento, la misión Kemmerer, y tú me dices que ya lo tenemos, que para qué hacer más reforma. Bueno, otra también muy frecuente, menos frecuente desafortunadamente porque es mucho más actualizado, es la cita del primer informe del Banco Mundial. El primer informe de país del Banco Mundial fue Colombia, por 2 personas que deberíamos venerar aquí, ambas prácticas, el profesor Curry y el profesor Hirschman. Allá en el mundo entero se están haciendo biografías de Hirschman, allá en Inglaterra se está trabajando. Bueno, aquí con frecuencia se distorsiona el informe. Entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué seguimos? Si pensamos en el programa de alimentación escolar, no me sigan distinguiendo inversión y gasto de funcionamiento, es cómo producimos alimentación escolar, no más esa distinción contable, tiene una lógica contable, pero para producir un servicio es otra cosa. Si usted va a la Coca-Cola no le están diciendo, es que la compra de 3 botellas es inversión, pero el personal que tenemos aquí es funcionamiento. No, bueno. Entonces, esa del... Ya se me olvidó. Bueno, sí. No, esa es entonces, es que en el primer informe del Banco Mundial se nos dijo que lo central era el proyecto y el proyecto de inversión. Está bien, sí. El concepto de inversión ha sido muy importante en el siglo pasado, en el siglo antepasado, ahora, pero estamos en el momento de producir servicios para la gente. Otra es muy simpática, también es en realidad ya lo tenemos diagnosticado. Historia real. El Ministerio de Hacienda hoy, para cometer una infidencia, me está diciendo que lo más importante que dejan después de 8 años, en materia de desarrollo de la institucionalidad hacendaria, es que van a dejar un documento COMPES para que implemente el próximo gobierno. 8 años. Y tal vez 12, porque la agenda que están planteando, que yo conozca, el 50% de la agenda la promovíamos con el Banco Mundial aquí en el 95. Sistema de información financiera, presupuesto por resultados, sinergia. Ahí está. Bueno. Otra. Esta también es maravillosa. Cuando se pregunta, bueno, pero ¿por qué vamos a dejar tanto al próximo gobierno? Es como injusto. No, damos por supuesto que lo que nos impidió hacer las cosas ahora va a desaparecer en el próximo gobierno. Y no analizamos por qué no pudimos esta vez. En el ejemplo que les daba, no es que el Ministerio de Hacienda está pensando, ¿por qué no hizo presupuesto por resultados? No. O programas presupuestarios, no. Está diciendo, el próximo gobierno va a tener unas condiciones ideales,
Eso sí la van a hacer. Y además de eso le dejamos el COMPES. No, maravilla. Bueno, otra. Perdón, la cuarta es que se está pasando. Ahí. Esta también es muy buena. Todos ya sabemos ese lenguaje. ¿Para qué vamos a formar un programa de alta dirección, capacitarnos? Todos los ministros saben eso. ¿Saben eso? Y yo voy y visito a los ministros. Oiga, ¿y cómo va este programa? Usted sabe de coordinación gubernamental. Usted sabe, perdón la alusión, le pido alusión porque no tiene nada que ver con la doctora María Lorena, advierto eso. Por el contrario, ella ha sido apoyo para que estas cosas se hagan. Pero X ministerio llegas y les dices, pero usted se da cuenta que para cumplir con su mandato tiene que trabajar con el Ministerio de Agricultura o con el ICA o con el otro. No, esos son feudos aparte. Pero es que si no, usted no puede prestar su servicio. No, y yo no tengo nada que ver con ellos. Ahora anticipo un comentario que iba a hacer al final, ahí está. En verdad, con todo respeto, yo vengo de la cooperación internacional, sigo trabajando con la cooperación internacional, estoy aquí en Colombia con la cooperación, voy a Chile con la cooperación internacional. Pero, pues tenemos que pensar en la cooperación internacional. Con toda pena. Yo no había oído una frase, desde mi modesto punto de vista, más infundada que la que escuché del colega de la OECD. Colombia ya tiene la coordinación. Me quedo aterrado, porque la propia OECD dice lo difícil que es en los países de la OECD estar haciendo esto. Y de repente escucho un elogio desmesurado de la coordinación que hemos logrado. Coordinación, me pregunté yo, entre las entidades de gobierno. ¿Quién coordina las CAR en Colombia? El plan de seguridad vial no tiene rectoría. Pero un momentito, no solamente no tiene rectoría, sino que pregunta en planeación nacional y en el ministerio correspondiente y le dicen, ya lo descentralizamos. Eso ya es de los municipios. Digo, ¿y por qué lo descentralizaron? En realidad lo delegan, técnicamente lo delegan, yo sé, pero ¿qué coordinación hay? ¿Ustedes se coordinan con Buenaventura para que en Buenaventura baje la accidentalidad de tránsito? No, les mandamos el plan. Ellos tienen que cumplirlo. Una cosa tremenda. Sí, ya voy a acabar aquí. No gustaron las anécdotas, yo sé, Eduardo, tienes razón. Son hirientes. No, les pido excusas. Voy a avanzar más rápido entonces. Bueno. Pero ese es otro punto muy importante. Los que no saben, hoy vaya usted, haga una visita a usted a Planeación Nacional, Hacienda. Los que no saben son los municipales. Tenemos que ponerles indicadores, buenos indicadores. ¿Cuáles son los buenos indicadores? Por allí hoy vimos algunos de esos. Pues el colega, vimos algunos de esos. Buenos indicadores de municipio. Debe tener todo municipio 3 computadores. Y debe reportarme 17 formatos mes. Ese es un buen municipio. Indicadores de Planeación Nacional, no son los que yo me inventé. Bueno, entonces los que no saben son los de allá abajo. Acá, bueno. Otro ilusionismo muy rápido, son 8 nomás. ¿Se fue? Claro, con razón. Bueno, pasemos al sexto. Las reformas deben cubrir todo. Eso sí me dicen con toda seriedad. Les digo nombre, pero hagamos un prototipo. Se instala la gran reforma de regalías, muy ponderada. Ustedes saben que la reforma de regalías estaba hecha para generar proyectos regionales y subregionales. Usted sabe que de 1.600, 6 o 7 o 13 creo, son 2 municipios se juntaron, los demás es cada uno hace lo suyo. ¿Saben cómo funcionan en la práctica? Cada municipio tiene una cuota y viene por su cuota. Y no se asocia con nadie. El contrato plan que copiamos de Francia, igualito. Pero si usted llega a un foro internacional, contrato plan, ya lo tengo. El sistema de los OCAD no lo inventamos. No. Es como un autoengaño permanente, que a mí me duele porque, como dijo otro ministro muy querido en estos días, cuando me oyó desesperado en un foro, me dijo públicamente, Fernando, está bien, tienes que aceptar que lo hacemos pero a medias. Sí, está bien, es una buena salida. Otro, ya acabamos, se acabó.
Bueno, la falta de priorización. Por ejemplo, en gestión pública. ¿Quién ha dicho? Por Dios, esta prioridad se deriva de que vamos a resolver un problema real, no un problema ficticio, un problema real. ¿Por qué tenemos el embeleco de programa presupuestario? Se podría saber el costo de las políticas y programas con una hoja en Excel, pero no. El de gobierno electrónico, con todos los riesgos que nos han mostrado hoy, gobierno electrónico, ya lo tengo. Entonces, así es difícil, tenemos que priorizar en función de los problemas nuestros, locales. ¿Dónde está el problema? Tenemos unos desafíos que no imaginan allá afuera, dentro de la administración pública, créanme. Cualquier programa. Vamos a evaluar la política de tierras. No existe política de tierras. Existen 7 programas desorganizados que no empatan uno con otro. Entonces, tenemos y eso es un problema real. El problema del catastro, pero tomamos ideas. Bueno, y por último, y para acabar, el 8, acabamos, Eduardo, no, acabemos ahí, no más. Entonces, en síntesis, yo pienso que parte del problema no está afuera, y que hablar siempre de la crisis financiera y la caída del... No. Con los recursos que tenemos podemos hacer más, muchísimo más. Y somos responsables nosotros, aquí en este salón, desde las 9 de la mañana hasta ahora. Pero lo otro es lavarnos las manos, que la economía va bien. La economía no es responsabilidad del gobierno. La economía es una responsabilidad de todo el país. El índice de empleo es de todos. No, ¿qué respondo yo, sector público, de lo que estoy haciendo? ¿No? Con resultados en la gente, no con leyes que pasé, fotos que me saqué. Eso es tremendo. Es más marcado en Colombia, créanme, lo que en los países de la OECD. Por eso me sorprenden las recomendaciones del colega. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Una presentación que muestra los años de experiencia y de conocimiento del sector público y la realidad es que se encuentra uno por dentro del Estado. Yo quisiera cerrar primero dándole un agradecimiento a nuestros amigos de INSOR, Instituto Nacional para Sordos. Han estado parados aquí, muy activos en las conferencias y de verdad pues un agradecimiento muy especial. Muchos de ustedes se preguntarán por qué están aquí. Y la razón de fondo es que todos estos debates están pasando por streaming hacia afuera, lo que permite que las personas sordas puedan también tener la capacidad de poder escuchar y mirar con todo el detalle también estas presentaciones. De manera que mil gracias por la ayuda. Lo segundo, yo recojo un poco las palabras de Adam Mosseri y es: las expectativas de los ciudadanos han crecido enormemente en el mundo. Las redes sociales, los accesos a información hacen que la gente espere mucho más de lo que esperaba históricamente. Hay unas expectativas mucho mayores y obviamente pues con información buena, mala, regular, los famosos fake news o noticias falsas, todo lo que sale indudablemente pues juega en este mundo y hace que las expectativas cada vez sean superiores. Lo segundo que me parece muy importante es entender, y lo ha hablado con toda claridad el profesor Martins, es todo el tema de cómo el valor público es una cadena de valor, es una suma de todo, no es simplemente hacer una cosa, sino es una suma de todas las variables y factores que influyen para que realmente se logre generar un valor público en las actuaciones de los funcionarios públicos. Tercero, pues recojo un poco lo de Fernando en una forma resumida, y es el descuido en la implementación. A mí es la gente cree, ya lo arreglamos, sacamos un proyecto de ley, ya es ley de la República, se firmó y quedó arreglado el problema. Y resulta que eso pues es interesante, pero digamos no arregla el problema de fondo. Un tema que ha pasado desapercibido aquí, que lo quiero mencionar, y es el miedo que tenemos los colombianos de que nos evalúen y lo que nos molesta. Entonces, hombre, no, la crítica no es mala, la crítica es buena, la crítica nace, es lo que genera un cambio, lo que genera posibilidad de mejoras, y eso hay que verlo democráticamente y con muy buen sentido, y dejar de resentirse cada vez que alguien le dice a uno: oiga, no me gusta lo que usted está haciendo. Hombre, yo creo que hay que escuchar, hay que evaluar y tener la grandeza para aceptar que si uno está equivocado, está equivocado.
Y a mí me ha parecido que el presidente Santos lideró un proceso en el cual trabajó mucho María Lorena y nuestra querida embajadora también ante la OSD, que fue el proceso de la adhesión a la OSD y aceptar que nos revisaran, nos evaluaran, de estar dispuestos a entender que teníamos cosas mal hechas, y eso pues indudablemente nos va a llevar a tener unos estándares y unas mejores prácticas en la administración pública, lo que sí es muy positivo. Y yo quisiera terminar diciendo una cosa. Yo llevo muchos años votando. Aquí me ven sentado, yo voto desde el año 76. De peladito, a los 18 apenas cambiaron la mayoría de edad, a los 21 años yo tenía 19 años, saqué mi cédula en Chía, salí elegido concejal de Chía. Desde esa época he estado vinculado, digamos, al sector público en una forma o en otra. Cada cambio de gobierno, yo un poco quiero adicionar lo de Fernando. Fernando dice, los que están aquí dicen van a heredar lo mío. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien hecho. Pero se le olvidó decir que los que llegan dicen, todo lo que se está haciendo es malo y yo voy a llegar a arreglar todo lo que se está haciendo. Entonces, esto es la criticadera, gobiernos malos, gobiernos mediocres, es que no hizo nada. Miren, lo primero que quiero decirles es, aquí no ha habido un gobernante nacional, por lo menos en Colombia, que no haya tratado de acertar. Siempre buscando es el beneficio. Aquí no hay nadie que tenga perdóneme, el mal de tratar de hacerle un mal adicional a los colombianos o de tratar de errar en su gestión pública. Todos han tratado de hacer las cosas bien hechas, ha habido buena voluntad, buenos principios, gente buena, buenos gobernantes, y han tratado de hacer muchas cosas, y en todos los, yo echo para atrás 20 o 30 años, hay muchas cosas buenas que han pasado en Colombia. Hoy el presidente Santos presentó un informe de su gestión, creo que es una recolección de todo lo que ha hecho, de cómo trató de acertar, de cómo, y yo resalto mucho, cómo dijo, mire, en esto no pude, me quedó grande este tema, pero miren la cantidad de cosas que logramos en este aspecto. María Lorena mencionó una serie de temas de todo lo que se hizo dentro del Estado, ya un poco, digamos, mucho más minuciosamente lo que lo ha hecho el presidente Santos, de cómo ha tratado de acertar y de hacer las cosas bien hechas, de cómo trató de hacer seguimiento, de cómo mejoraron las cosas, cómo fueron liquidando instituciones, cómo fueron mejorando. ¿Para qué? Para que hubiera un mejor gobierno en Colombia. Y eso hay que resaltarlo y no dejarse llevar un poco que si es que el proceso de paz sí, que si el proceso de paz no, que si se dio mucho, que si se dio poco. Yo les pido un poco de que aparten eso de lado y evalúen de una forma objetiva lo que ha pasado en Colombia. Todos los gobiernos han tratado de acertar, todos los gobiernos han hecho cosas buenas por Colombia, se les han quedado algunas cosas por detrás, han tratado de acertar y lamentablemente no han podido acertar en algunas cosas. Pero bien que mal, tenemos una democracia, tenemos un país en que las cosas se pueden hacer, que los gobernantes pueden opinar. Yo hace 2 o 3 días que estuve en un debate sentado con los 4 candidatos, lamentablemente el candidato Petro no estuvo, pero es tan lindo ver una persona que dice, oiga, yo quiero hacer esto por Colombia, quiero que me elijan porque quiero hacer esto. Eso no está dado en todo el mundo. No mira en Venezuela, un señor Maduro se trepó allá y no quiere entender que pueden haber unas posturas distintas a las que él está teniendo, que de golpe pueden ser más exitosas. Démosle gracias a Dios, gracias al país, que tenemos la oportunidad de elegir, de evaluar políticas, de pedir cosas a cambio, de tener cada vez un mejor país, y eso es una cosa muy positiva que tenemos que evaluar en Colombia porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, quiero que salgan un poco animados. Esto ha sido un evento muy interesante en el que se ha podido recoger mucha información, que han recibido información del gobierno, información de expositores, críticas que las tenemos que recibir y entender las cosas que no están funcionando, tenemos que buscar mejorarlas y vamos a tener siempre un mejor país. Liliana, mil gracias, desde la función pública, no solo Liliana, sino todos los funcionarios y funcionarias han hecho una labor muy bonita por Colombia. Yo veo todo el esfuerzo que se hace para que cada vez tengamos una mejor administración, un mejor servicio civil en Colombia, que nos ayude pues obviamente a que la gestión del Estado llegue más lejos. Y yo creo que eso es motivo de agradecimiento de todos los colombianos por lo que han hecho desde la función pública y por todo el buen trabajo que pues han hecho por Colombia. De manera pues que mil gracias a todos y un agradecimiento muy especial a Liliana.